Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android con Kotlin. Estamos viendo los condicionales y los bucles y concretamente nos encontramos viendo el bucle for. Ya explicamos en el vídeo anterior pues las diferentes sintaxis que admite este bucle. El bucle for en Kotlin es muy flexible, el bucle for en Kotlin. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a crear un pequeño ejemplo ya en Android Studio con una interfaz igual que la que hemos hecho en vídeos anteriores con el bucle for. Yo os propongo lo siguiente para ver si sois capaces de hacerlo vosotros mismos. Es el clásico ejemplo que utilizo en todos mis cursos de programación a la hora de utilizar el bucle for, que nos permita averiguar cuál es el factorial de un número. ¿Cuál es el factorial de un número? Bueno, pues el factorial de un número, por ejemplo, el 5 se representa así, 5 exclamación hacia abajo, eso quiere decir 5 factorial. Y esto en matemáticas es igual a ese número, al 5, multiplicado por todos los números que le preceden. Es decir, esto es igual a 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Es decir, 5 factorial es igual a 120, ¿no? Eso es el factorial de un número. Y así pues con el número que queráis. Por ejemplo, 47 factorial pues se representaría así y el número sería una enormidad, ¿no? Porque es igual a 47 por 46 por 45 y así sucesivamente hasta llegar a por 1. 47 por todos los números que le preceden, ¿no? Es muy fácil, ya os lo anticipo, para aquellos que no hayáis hecho nunca este tipo de ejercicios en programación, averiguar el factorial de un número, os anticipo que el resultado suele ser, a no ser que utilices números muy pequeños como el 5, suelen ser números enormes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y es importante. Yo lo que os propongo es que le deis al pause y miréis a ver si sois capaces de crear una interfaz gráfica en una aplicación, en un proyecto nuevo de Android, como la que hemos creado en vídeos anteriores, que tenga en la parte superior un cuadro de texto donde vamos a introducir el número del cual queremos hallar el factorial. Pues por ejemplo el 5. Bueno, pues un cuadro de texto que nos permita introducir un 5. Inmediatamente debajo un botón para que al pulsar sobre él halle el factorial de 5. Es decir, que al pulsar el botón halle esto, 120, en el caso de que introduzcas 5. Y el resultado debe de aparecer en un texto que está debajo de lo que sería el botón, ¿no? Es decir, este 120 pues aparecería justo debajo del botón. Eso es lo que quiero que hagáis. Sabéis todo lo necesario ya para poder hacer esto. Yo lo voy a hacer a continuación y luego cuando termine esto haré una cosa interesante también que no hemos visto hasta ahora. Bueno, pues nada, manos a la obra. Bien, a la hora de trabajar con Android Studio lo he actualizado, es decir, si en Android Studio vais al menú Help, que lo tenéis arriba del todo a la derecha y le dais a la opción de Check for Updates, si tenéis Android Studio en español, pues mirad actualizaciones o algo así pondrá, os vais a bajar la última versión. En el momento de grabar este vídeo, pues la última versión es la versión Iguana. Estamos a 9 de abril de 2024, pues la versión es Iguana. ¿Cuál tenía yo? La versión Jirafa. En vídeos anteriores leí un comentario de alguna persona por ahí que me decía que se había actualizado ya a la versión Iguana y que había cambiado todo y que le resultaba muy difícil seguir el curso. Bueno, pues yo me acabo de actualizar ahora a la versión Iguana y estoy empezando a manejarla, pero todavía no he encontrado ninguna diferencia respecto a la versión Jirafa. Que la habrá, porque por eso es una actualización. Pero esas diferencias deben ser mínimas, porque vamos, que te impida seguir el curso. Mirar, como digo, tengo la versión Iguana, aquí lo veis claramente, Iguana, y nada, pues si yo quiero crear un proyecto nuevo, pues New Project, y aquí ¿qué ha cambiado? Pues que yo vea absolutamente nada, o a lo mejor hay algún detalle por ahí en algún proyecto que haya cambiado y no veo ahora ese detalle, ¿no? Si queremos crear algo en Jetpack Compose, que todavía no lo hemos hecho, pero lo haremos pronto, pues habría que pulsar en esa opción, como vimos en vídeos anteriores. ¿Qué proyecto voy a escoger yo? Pues este, el de Empty Views Activity. Así que selecciono este proyecto, pulso Next, y nada, pues aquí le damos nombre a la aplicación. Voy a llamar a esto, por ejemplo, cálculo factorial. Así que cálculo factorial, por ejemplo, ¿no? El lenguaje a utilizar es Kotlin y todo lo demás por defecto, ¿no? La API voy a dejarla 24, el Gradle pues que me lo construya también en Kotlin, pulsamos en finalizar y nada, pues esto empezará a crear el proyecto. Como acabo de
actualizar a la versión Iguana, pues Android Studio está descargando todos los paquetes necesarios para crear el proyecto. Así que, como va a tardar un rato, le voy a dar al pause y cuando haya descargado todo... Bueno, ya ha terminado, le iba a decir. Cuando haya descargado todo, le reanudo el vídeo. Ya ha terminado, pues nada, le damos a finalizar. Y aquí estamos con... Voy a maximizar, pues la nueva versión, ¿no? Aquí tenemos el típico tutorial de qué hay de nuevo. Y ya está, ¿no? Pues esto lo voy a minimizar. Aquí me sale un mensaje que dice que el entorno de desarrollo de Android Studio detecta que tengo Microsoft Defender en Real Time Protection. Efectivamente, tengo el antivirus Microsoft Defender pues actualizando esto y que puede degradar o enlentecer el rendimiento del IDE. Bueno, yo creo que mi máquina puede con esto, así que no le voy a hacer ni caso. Y nada, pues aquí estamos. ¿Qué tenemos? Pues el XML, como antes, ¿verdad? Que está construyéndolo todavía está construyendo el proyecto, ¿eh? Y aquí tenemos el archivo Kotlin, así que yo no encuentro de momento cambios que te impidan continuar con el curso como lo hemos hecho hasta ahora. Bien, si estáis siguiendo mis pasos, en el archivo Kotlin, con esta versión Iguana, pues el código debería de ser el mismo que tengo yo en pantalla, o por lo menos parecido, ¿no? Fijaos que aquí está utilizando una función que llama enable edge to edge, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, pues esto habilita un modo que se llama edge to edge en nuestra actividad, ¿no? En este modo, el contenido lo que va a hacer es extenderse por toda la pantalla, incluso detrás de las barras de estado y navegación. ¿Y esto con qué objetivo? ¿Qué es lo que permite? Bueno, pues esto lo que va a permitir es que la aplicación pueda utilizar más espacio en pantalla, incluso, como digo, por detrás de las barras de estado y navegación. Y eso, pues, da una sensación como más inmersiva. A lo mejor lo habéis visto porque yo sí que lo he visto, ¿no? Con algunas aplicaciones modernas en mi dispositivo Android, ¿no? En mi smartphone, que la interfaz incluso está por debajo, por detrás, ¿no? De las barras de desplazamiento, de los menús, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues, para aprovechar pantallas pequeñas viene muy bien, ¿no? Y el resto de código, pues más o menos se puede entender, ¿no? Aquí es donde establece la actividad, que el layout, ¿no? El layout de la actividad. Esto es una operación estándar, ¿no? De todas las actividades Android. Y aquí, bueno, pues este código, si queremos, pues lo podemos eliminar, no hay ningún problema para lo que vamos a hacer nosotros, ¿eh? E incluso este, si queréis, el de Enable Edge to Edge, ¿no? Para simplificar al máximo nuestro código. Y una vez que hemos hecho esto, para comprobar si funciona, pues si le dais al play en el emulador, pues debería de arrancar la aplicación con un ejemplo de Hola Mundo, ¿no? Como siempre. Aquí tenemos el archivo ActivityMain, si me voy XML, ¿no? Si me voy al código en el XML, pues aquí tengo el TestView. Si me cargo este TestView, el de Hola Mundo, pues perfecto. Ya no tengo Hola Mundo. Si vuelvo a ejecutar, pues aquí aparecerá la aplicación en blanco, ¿no? Ahora cuando ejecute. Entonces, pues aquí está. Con esta versión Iguana, como decía, yo no he encontrado ningún obstáculo, ninguna dificultad, nada nuevo que agregar a lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Dicho esto, pues voy a pasar a elaborar el ejemplo que os planteaba, ¿no? Ese cálculo del factorial. Y lo podría hacer todo dentro del método onCreate, pero para utilizar algunas cosas nuevas, lo que voy a hacer va a ser crear una función que será la encargada de hallar el factorial y hacer una llamada a la función, y así vemos algunas cosas, vamos viendo cosas nuevas poco a poco. Así que primero tenemos que tener muy claro dónde empieza la clase y dónde termina, cuál es la llave de cierre, porque la función tendrá que estar dentro de la clase. Entonces, bueno, pues esta sería la llave de cierre del método onCreate y esta sería la llave de cierre de la clase, y por aquí pues podemos crear la función. ¿Cómo creamos esta función que será después llamada y que será la encargada de realizar el cálculo? Bueno, pues en primer lugar utilizo el modificador de acceso private, aunque para este ejemplo tan sencillo lo podéis omitir perfectamente. Esto lo que va a hacer es encapsular esa función y que solo sea accesible desde la propia clase, ¿no? No vamos a necesitar acceder a esta función desde fuera, y siempre que no necesites acceder desde fuera a cualquier función variable constante, es muy buena idea encapsularla. Hablaremos de eso más adelante en programación orientada a objetos. Palabra reservada fan para crear una función, y ahora pues el nombre que le quieras dar a la función. Pues si esta función, en mi caso, va a hallar el factorial de un número, pues voy a llamar a esta función calcular factorial. Voy a intentar escribirlo bien por una vez en la vida, ¿no? Esta función va a recibir un parámetro. Quizás algunos de los que estéis haciendo este curso os estáis iniciando en programación con este curso, y lo que voy a decir ahora no lo entendéis, pero no os preocupéis porque después lo explicaré y espero que lo entendáis, ¿no? Me refiero a que esta función va a recibir un parámetro.
y el parámetro va a ser el número del cual hay que hallar el factorial. Cuando llamemos a esa función, tendremos que pasarle ese parámetro, ¿no? Y hay que indicarle a Kotlin de qué tipo es el parámetro. Al parámetro le voy a llamar número, como lo podría llamar de cualquier otra forma. Y para indicarle de qué tipo es, int, para indicarle que va a ser un número entero. Por ejemplo, si quiero hallar el factorial de 5, le voy a pasar en la llamada a esta función un 5. ¿Y un 5 qué es? Pues un entero, ¿no? Y si quiero hallar el factorial de 15, pues igual, son números enteros. Después veremos que en este caso concreto, en el que tengo que hallar factoriales de valores numéricos, quizás no sea tan buena idea trabajar con enteros y tendremos que trabajar con otro tipo de datos, pero eso más adelante, ¿no? Y ahora, como esta función se va a encargar de hallar el factorial de un número, evidentemente esta función me tiene que devolver ese resultado. Es decir, si yo le paso a esto un 5, aquí en la llamada le pasaré un 5. El 5 se almacenará aquí, en este parámetro, es decir, número igual a 5. Y aquí, dentro de la función, pues la función hará los cálculos necesarios para devolverme un 120, ¿no? Que es el 5 factorial, el resultado de 5 factorial. Hay que especificarle a la función qué tipo de valor va a devolver. Si va a devolver un 120 o si va a devolver un 730 o cualquier otra cosa, pues hay que indicárselo, ¿no? Y para ello, a continuación de los paréntesis de la función, de la zona de parámetros, int, y con esto le estamos indicando que nuestra función va a devolver un número entero y lo va a hacer con una instrucción return. A continuación abrimos la llave de la función, la cerramos y entre esta llave de apertura y esta llave de cierre pues tendremos que realizar todos los cálculos. Fijaos que Android Studio marca un error en esa llave de cierre. Marca un error porque Android Studio sabe que esta función tiene que devolver un entero y todavía no hay aquí dentro ninguna instrucción return especificando que tiene que devolver un entero, y por eso marca un error. Este error desaparecerá en el momento en que nosotros programemos dentro de esta función return lo que sea. En este caso, pues a lo mejor return resultado, como veremos ahora después. En cuanto programemos esto, ese error de ahí desaparecerá porque entonces ya detecta que ese entero que le he dicho que va a devolver está almacenado ahí. Dicho esto, pues ¿cómo elaboraríamos esta función? ¿Cómo calculamos el factorial de un número? Bueno, pues mirad, yo voy a crear una variable a la cual llamo resultado, que es donde voy a ir acumulando el factorial del número vuelta a vuelta de bucle, ¿no? Y lo voy a inicializar en 1. Y ahora, una vez que he hecho eso, es cuando creo el bucle for. Como os dije en el vídeo anterior, o en este vídeo, mejor dicho, el factorial de un número es ese número multiplicado por todos los que le preceden, ¿no? Y es aquí donde quizás hay que pensar un poco, sobre todo aquellos que sea la primera vez que realizáis este tipo de ejercicio en programación, ¿no? Entonces, yo lo haría de la siguiente forma. Tal y como vimos en el vídeo anterior, una de las sintaxis que admite el bucle for en Kotlin es un rango de valores numéricos. Pues ¿qué tal si yo le digo que este bucle for tiene que dar vueltas desde que i valga 1 hasta que i llegue a el valor introducido en el parámetro? De tal forma que yo voy a conseguir tener en cuenta que esto va desde 1. Imaginaos que aquí introduzco un 5. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Y 5 se almacena en número. Pues esto va de 1 a 5. Es decir, la i a cada vuelta de bucle valdrá 1, 2, 3, 4 y 5. Así que ya tengo ahí todos los valores por los que hay que multiplicar el 5. Si la i va tomando los valores de 1, 2, 3, 4, 5, pues yo puedo rescatar esos valores para multiplicarlos entre sí. Así que con esto ya estaría. Fijaos cómo Android Studio pone aquí estos símbolos de menor o igual que. Es decir, detecta, cuando yo programo 1, 2.5, detecta que tiene que ir de 1 a 5 y la manera que tiene Android Studio de expresarlo, pues es así, con estos dos símbolos, ¿no? Aquí abriría la llave del bucle for, que no la he abierto. Aquí la abro. Y esa llave del bucle for se cierra. Esta sería la llave de cierre del bucle for y esta sería la llave de cierre de la función que sigue marcando error porque todavía no hay return. Bien, pues ¿qué hago aquí dentro de este bucle for? Pues algo muy fácil. Si yo le digo que resultado, que es la variable que he creado antes y que vale 1 al entrar en el bucle por primera vez, le digo que tiene que ser igual a el mismo por i, pues con esto ya estaría todo. Si examináis detenidamente esto, pues veréis que a cada vuelta de bucle, ahí en resultado, se va a ir almacenando la multiplicación que haga. Es decir,
Si yo introduzco un 5 y va de 1 a 5, pues la primera vuelta de bucle valdrá 1, con lo cual el resultado es igual, resultado vale 1, pues es igual a él mismo 1 por 1. Pero a la siguiente vuelta de bucle, la i valdrá 2, con lo cual el resultado será igual a 1 por 2, o lo que es lo mismo 2, ¿no? Entonces ahí en resultado ya no tendremos un 1, sino que tendremos un 2. Y ahí en resultado. La siguiente vuelta de bucle, la i valdrá 3. Resultado será igual a él mismo, es decir, a 2 por 3, lo cual es 6. A la siguiente vuelta de bucle vale 4, con lo cual será igual a 6 por 4, 24, y después igual a 24 por 5, que es 120, y ahí se queda, ¿no? Es decir, mirarlo detenidamente, porque así es como funciona. Cuando el bucle for haya terminado de dar todas las vueltas que tenga que dar desde 1 hasta número, imaginándonos que es un 5, pues de 1 a 5, el flujo de ejecución del programa saldrá por esta llave, y aquí, en esta variable resultado, yo tendré acumulado pues el factorial del valor numérico. Por cierto, esta instrucción resultado es igual a resultado por i se puede abreviar incluso un poco mejor. Mirad, voy a poner un comentario, esto funcionaría, pero puedes abreviar esta instrucción utilizando el operador incremento que vimos al principio del curso. Podemos decirle resultado por igual i. Esto que acabo de escribir aquí es lo mismo que esto, pero de una forma quizás más elegante, más simplificada, como lo queráis llamar. Y aquí, cuando ya salimos del bucle for y antes, por supuesto, de salir de la función, un return para que la función me devuelva lo que tengo almacenado en resultado. Si estáis viendo funciones por primera vez, os costará entender esto, pero bueno, aprovecho y así vemos algo de funciones. Cuando tenga el código de la llamada, lo explicaré del todo. Esta es nuestra función, pero claro, ¿qué hay que hacer? Yo no tengo la interfaz. La interfaz la tenemos que construir. Pues igual que hemos hecho en vídeos anteriores. Estamos trabajando con XML. Bueno, pues yo me iría a ActivityMain XML, me iría a Vista Diseño. Aquí lo primero que haría sería igual que en vídeos anteriores, ¿vale? Voy a ver si puedo aumentar esto, que como he actualizado aquí Android Studio, pues ahora tengo las configuraciones por defecto y la verdad es que no me gusta mucho trabajar con esto tan pequeño, ¿no? Pero bueno, yo cogería aquí el Linear Layout Vertical, lo introduzco aquí, ya tengo un Linear Layout Vertical. Bien, dentro del Linear Layout lo primero que tiene que haber en la parte superior es un Plain Text para poder introducir texto, así que pulsamos en Text, Plain Text, metemos este aquí, dentro de lo que sería el Linear Layout, y le damos un nombre identificativo. ¿Cómo llamar a esto? Pues le voy a llamar, por ejemplo, número, porque es donde voy a introducir el número. Y el texto que aparece por defecto, bueno, siempre que cambiéis el identificador de un componente, tenéis que hacer un refactor para que se registre ese cambio, pues en todos los lugares donde tenga que registrarse. Y el texto por defecto que va a aparecer ahí, para que aparezca en blanco, pues de name, que es lo que pone Android Studio por defecto, le doy a suprimir y lo borro, ¿no? Bien, a continuación tiene que haber un botón, así que pulso en Buttons, el botón lo agrego dentro del Linear Layout, debajo del Plain Text, y ahora tiene que haber un Text View, que es donde se va a mostrar el resultado. Así que Text, Text View, y ese Text View pues tendrá que ir ahí, ¿no? ¿Cómo llamar a este Text View? Pues a este Text View le voy a llamar resultado. Y el texto que aparece en el Text View, hacemos el refactor, como digo, el texto lo borro también. Hecho esto, pues ya tengo los elementos registrados. Puedo irme ya a mi archivo Kotlin y empezar a trabajar, ¿no? Es decir, este se llama número, este resultado, todo bien. Me voy aquí al archivo Kotlin y debajo del setContentView, pues comienzo a identificar estos elementos desde Kotlin, ¿no? Así que me creo una constante para identificar al primer elemento, a la cual voy a llamar mi número, por ejemplo, y esto va a ser igual, pues lo que hemos hecho en vídeos anteriores, ¿no? FindView by ID, esto tiene que ser de tipo edictTest, y aquí pues esto tiene que ser un r.id. Y aquí número, lo he llamado, si no recuerdo mal. Bien. Aquí he puesto un guión, tiene que ser un punto. Esto es. Identificado queda. Vamos ahora a identificar el botón. Pues val mi botón, por ejemplo, igual a FindView by ID. Esto es de tipo button. Y esto está en r.id. ¿Cómo se llama este botón? Pues button 2 en mi caso. En el vuestro, pues como se llame. Aquí tengo que pulsar control alt para importar esta clase. Lo podemos hacer también desde aquí, haciendo clic en Import Class Button. Y ¿no se llama button 2 o qué? Vamos a ver cómo se llama mi botón. Button 2, sí.
No sé ahora mismo por qué me sale este error aquí, porque en mi caso se llama Baton 2. Es decir, aquí, pues, Baton 2. Todo bien, ¿no? Bueno, a ver si ahora después se corrige ese error o tengo que investigar un poco más detenidamente. Y vamos a identificar al tercer elemento, así que creo una variable a la cual llamo mi resultado para identificar al texto del resultado. Igual a findViewById. Esto es de tipo TextView. TextView. Y para identificar el elemento, pues esto está en r.id.iResultado. Sin hacer nada, he dado al play en el emulador y los errores han desaparecido. Me lo está identificando todo bien. Ahora no hay ningún problema. Aquí, pues, todo parece funcionar de momento, ¿no? Bien, una vez que hemos identificado los elementos, lo que tenemos que hacer ahora, pues lo que hicimos en vídeos anteriores, poner el botón a la escucha del evento click para que al hacer clic sobre él llame a esta función y le pase por parámetro lo que el usuario haya introducido ahí y nos muestre el resultado ahí. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Bien, pues a continuación, para poner el botón a la escucha, pues mi botón .setOnClickListener aquí, y ahora, bueno, pues llave de apertura, llave de cierre del evento, y lo que tenemos que hacer en primer lugar es rescatar lo que el usuario haya introducido en el cuadro de texto del número. Esto también lo hemos hecho en vídeos anteriores. Me creo una constante a la que llamo, por ejemplo, número, y le digo que esto es igual a mi número, el componente que tengo identificado como mi número, .text, para rescatar el texto que tendremos que pasar a string para tratarlo finalmente como un int or null, ¿no? Porque ya veremos más adelante que tendremos que decirle algo si el usuario deja ese cuadro de texto vacío y le da el botón, ¿no? Esto está explicado también en vídeos anteriores, ¿no? Y ahora, pues la lógica, una vez que hemos almacenado en esa constante número el valor numérico, pues ahora if número diferente de nulo, es decir, si el usuario ha introducido algo, abrimos la llave de este if y dentro de este if, pues declaro una constante que llamo factorial y le digo que esto pues va a ser igual para que se almacene ahí a la llamada a la función, es decir, calcular, a ver si soy capaz de escribir bien, calcular factorial, hay que pasarle por parámetro el valor numérico que yo lo tengo almacenado en número, es decir, aquí rescatamos lo que el usuario haya introducido en el primer cuadro de texto, un 5 por ejemplo, ¿no? Y ahora se lo paso a la función aquí, por parámetro. El número almacenado ahí viaja y se almacena ahí. Y luego ya esta función hace lo que tenga que hacer. La función va a devolver el resultado y esto que devuelve se almacenará ahí, en factorial. Si no lo veis claro, pues detener el vídeo, darle al pause, echarle una pensada, seguir el flujo de ejecución del programa, ¿no? Quizás es un poco complicado para los que no han visto nunca llamadas a funciones. Bien, una vez que hemos hecho esto, yo tengo ahí en factorial almacenado el resultado, pero eso hay que plasmarlo, hay que mostrarlo en el text view, en el texto del resultado, lo que yo tengo identificado aquí. ¿Cómo hacemos eso? La forma más sencilla yo creo que podría ser la siguiente, decirle que mi resultado.text, es decir, el texto que tiene que aparecer ahí, es igual, abrimos mi resultado bien escrito, claro, porque yo mi resultado lo he llamado así, con R mayúscula. Mi resultado.text, aquí tiene que ir un string, porque es un cuadro de texto, por eso va entrecomillado. Y ahí pues tienes que rescatar el valor de lo que tenga almacenado en factorial, ¿no? Y con eso, pues en principio ya estaría. Pero ojo, porque le hemos dicho lo que tiene que hacer si el usuario ha introducido algo. Hay que decirle también qué hacer si le da el botón y no ha introducido ningún valor numérico. Y eso iría en el else. Aquí abrimos llave. Y aquí le decimos mi resultado, pues .text es igual a comillas y un mensaje. Por ejemplo, introduce un número válido. Si lo deja en blanco, pues le podemos decir eso, o introduce algo, o el mensaje que quieras poner, ¿no? Y con esto, pues ya estaría. Aquellos que tengáis conocimientos en programación, habrá cosas, varias cosas en este código que no os gusten, que os chirríen. Bueno, pues hablaremos de ellas en el próximo vídeo para corregirlo y el por qué, ¿no? Quiero ir paso a paso y quiero que se vean los problemas que este código puede ocasionar y cómo corregirlo después. Pero de momento, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues esto debería de funcionar. Vamos a ver si arranca ya el emulador, maximizo y le digo aquí 5, pulso el botón, 120. Funciona bien, ¿no? 6, 720, perfecto. 3, 6, muy bien. Me está calculando los factoriales perfectamente. ¿Qué problemas puede haber? Pues uno que os anticipé, no sé si al principio de este vídeo o en el anterior, y es que
al calcular el factorial de un número, enseguida puedes obtener un número enorme. Tener en cuenta que el factorial pues es un número multiplicado por todos los que le preceden. De tal forma que si yo le digo, hállame el factorial de 35 y le doy al botón, pues me da 0. Y me da 0 porque aquí hemos obtenido un número tan grande que lo que ocurre es que no cabe dentro de un int, no cabe dentro de un entero. Y este es un problema que podemos tener al trabajar con este tipo de programas, ¿no? Eso por un lado. Y luego también hay otros problemillas por ahí. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues eso lo veremos en el próximo vídeo. Y también intentaré introducirnos ya por primera vez, simplemente para que le podáis echar un vistazo a crear este mismo proyecto, pero quizás con Jetpack Compose. A lo mejor me animo y os lo introduzco ya. Pero como digo, eso en próximos vídeos. De momento este lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.